La cuarta ley biológica. Ahora, naturalmente, se nos plantea la cuestión de qué suponen realmente las enfermedades contagiosas e infecciones. Porque si todos los programas especiales son iniciados por un impulso biológico o un DHS, los antiguos supuestos en relación a las causas no pueden seguir considerándose ciertos. Basándose en los conceptos establecidos de enfermedad, siempre era fácil encontrar algo que te pusiera enfermo. Decimos, lo pillé, me he infectado, o cuando había frío, o el aire era húmedo, o nos encontrábamos una corriente de aire, o una de las favoritas, el tiempo. Así que siempre puedes encontrar algún factor al que hacer responsable, pero no puede haber certeza. La historia con los microbios es un poco más difícil de explicar porque su papel está fuertemente predefinido en la mente de la mayoría de la gente. Es una idea firmemente aceptada a día de hoy. Si le dices a la gente que los microorganismos posiblemente no juegan el papel que les han explicado, se resistirán a esa idea. Se encuentra con varias resistencias. Esto nos lleva a la cuarta ley biológica, que es la que contrasta más agudamente con todas nuestras creencias anteriores. Ha sido observado que todas las condiciones que solíamos referir como enfermedades infecciosas son de hecho síntomas que aparecen en la fase de reparación. Esto comprende varias formas de tos, coriza, catarro de nariz, el llamado cáncer de cuello de útero, exantemas, tuberculosis, herpes, varias de las llamadas enfermedades venéreas, el pie de atleta y otras. Pero todas ellas y muchas otras son siempre precedidas por una fase de conflicto activo, que sin embargo ha escapado a nuestro conocimiento por no mostrar síntomas en la mayor parte de los casos. Y como estos síntomas aparecen solo tras la resolución del conflicto junto con un estado de vagotonía, que conlleva fatiga y a veces fiebre, no pueden representar fases activas de enfermedad o infección, como se asumía previamente. Los microbios, hongos, microbacterias, tuberculosis, bacterias y discutiblemente virus son de hecho observadas durante estos procesos. De esto se sigue que en cualquier caso no han podido provocar su inicio, sino a lo sumo ayudar en el proceso de reparación. Llamemos a las bacterias bomberos Y a la enfermedad incendio. Entonces podríamos decir, cada vez que veo una casa ardiendo, también veo a los bomberos a su lado. ¡Qué extraño! Por tanto, estadísticamente hablando, los bomberos parecen ser responsables de los incendios. Apliquemos esta lógica a las bacterias. ¿Por qué se piensa que la causa de las enfermedades está precisamente en las bacterias? Solo porque cuando examinemos la enfermedad encontraremos bacterias. Esto me ha desconcertado a menudo. No hay pruebas. Podríamos también hacer una estadística mostrando que todo el que se ha puesto enfermo ha bebido agua, así que el agua tendría que considerarse la causa principal, ¿o no? Por supuesto, las observaciones de los microorganismos realizadas por la medicina convencional, como aparecen en la fase sintomática, esas observaciones son correctas. Desde un punto de vista científico, en lo que respecta a las 5 leyes de la naturaleza, estos gérmenes no son la causa, sino una parte de todo el proceso. Prácticamente comienzan a mostrarse con los síntomas y desaparecen con la desaparición de estos síntomas. Esto no es el resultado de, por ejemplo, los antibióticos, como se pensaba. Estos antibióticos solo ralentizarán o detendrán el proceso. Tan pronto como pase su efecto, tanto los síntomas como los gérmenes aparecerán de nuevo. De acuerdo a lo que sabemos hoy, los antibióticos trabajan a nivel cerebral. Realmente, puesto que la actividad de los gérmenes se presenta en la fase sintomática, en la regeneración, durante la curva vagotónica, los antibióticos afectan el sistema nervioso autónomo, creando algo más de simpaticotonía. Un estrés artificial. Un estrés psicológico artificial que reduce los síntomas y detiene la actividad de los gérmenes. Y esto es lo que establece la cuarta ley biológica. Hongos, micobacterias tuberculosas son los ayudantes durante la fase de reparación controlada por el cerebro antiguo. Las bacterias y discutiblemente los virus desarrollan su actividad si lo hacen en la fase de reparación de los tejidos controlados por el cerebro nuevo. Deberíamos considerar estas criaturas microscópicas, hongos, micobacterias, bacterias y virus, en tanto existan, como microcirujanos cuyos servicios se hacen necesarios en la fase de curación.
De modo que, por ejemplo, un adenocarcioma de las glándulas mamarias que puede generarse y crecer tras un conflicto de preocupación o pelea es descompuesto durante la fase de reparación del conflicto. Durante la fase activa del conflicto, estas micobacterias han proliferado proporcionalmente al tumor. Y para que en el momento de la resolución tengamos una cantidad de micobacterias correspondiente a la masa del tumor. Entonces, rápidamente transforman el tumor en uno con pus en su interior para que pueda ser asimilado. Proceso en el cual a veces estalla a través de la piel y se desarrolla como una perfecta cicatriz. Todo esto siempre que desde el principio estuvieran presentes estas bacterias. Puede ser peligroso el que una persona tenga dentro del sistema digestivo un gran crecimiento de tejido y este no pueda ser reducido en la fase de reparación. Esto puede conllevar un bloqueo intestinal, un íleo, un bloqueo mecánico. En un caso como ese, es necesaria una intervención quirúrgica. Si las bacterias correspondientes u hongos están presentes, pueden ayudar a reducir el tejido de una forma natural, renormalizando la situación sin influencia externa. Así que estos gérmenes son simbiontes que nos ayudan. Viven en nosotros ayudando a optimizar el proceso de reparación. Si nos fijamos en las enfermedades solo a nivel sintomático, podemos ver a los gérmenes como en su causa. Y este es un desarrollo de la vieja creencia de guerra y destrucción dentro del organismo, de la creencia en un sistema inmune, en que hay un ejército y unos enemigos contra los que se debe luchar. Una vez que entendamos las 5 leyes naturales, entenderemos que estos gérmenes nunca han sido el enemigo, sino únicamente ayudantes a lo largo de un proceso biológico. Cuando se lleva a cabo cualquier estudio desde la medicina convencional, se observa la realidad necesariamente. Sin embargo, como la interpretan a menudo, nos provoca una sonrisa. Un científico médico alemán examinó casos de remisión espontánea del cáncer y observó Que todas las remisiones espontáneas coinciden con infecciones febriles, lo que por supuesto está claramente de acuerdo con las leyes biológicas. Creo que el último año se hizo un estudio notable. La descomposición de los cánceres tiene lugar en la fase de curación, cuando también se da fiebre y las llamadas enfermedades infecciosas. Sabemos también que los microbios juegan un papel en esto, etc. Pero, ¿qué han sacado de todo esto? Creen que la elevada temperatura corporal causada por la fiebre podría quemar las células cancerígenas o algo así. Así que todo es retocado para encajar en esa lucha que quieren ver. Para los tejidos controlados por los niveles cerebrales más nuevos, no creemos que los gérmenes sean elementos necesarios para la reparación, sino potenciadores del proceso. No sabemos qué es lo que ocurre si las bacterias no están presentes cuando un músculo o hueso se repara. No obstante, hay una reparación y cicatrización. Son necesarias solo para una reparación óptima en los tejidos controlados por el cerebro antiguo, es decir, los tejidos controlados por el tallo cerebral y cerebelo. Pero por supuesto, la ciencia no se detiene y es necesario descubrir más al respecto. Puede que el papel de los gérmenes en tejidos del cerebro nuevo sea mal comprendido. La teoría de las bacterias invadiéndonos y causando enfermedades queda invalidada por completo. Cuando considero que tengo dolor de garganta, pero ni coriza, inflamación nasal, ni sinusitis, tan solo un pequeño dolor en la garganta, aunque las mismas bacterias van a todas partes, pero yo solo lo siento en esta parte, puesto que esta zona está actualmente en una fase de curación. Tenemos que despertarnos de nuestra hipnosis de la bestia maligna que intenta devorarnos o de los microbios malvados causándonos daño. Si lo miramos desde un punto de vista científico y desinteresado,
Todos, y los médicos y científicos en primer lugar, entenderán exactamente qué sucede realmente ahí. Pero, ¿qué hay de las epidemias, las enfermedades en masa y el presunto contagio? Cuando un grupo de personas sufren la misma clase de conflicto por recibir las mismas impresiones, te pondrán, tras resolver su conflicto, enfermos de formas similares. ¿Es la enfermedad contagiosa? ¿Te infectaste también? Este fenómeno se ha vuelto más común en tiempos recientes, en los que los más media inducen una percepción sincronizada. Otro ejemplo es una clase donde los estudiantes son a menudo expuestos conjuntamente al mismo conflicto, como una prueba inesperada y difícil o la ausencia de un profesor querido, reemplazado por un terrible profesor que disgusta mucho a los niños. Tras resolver sus conflictos, los estudiantes uno tras otro entran en la fase de curación y creen haber sido infectados entre ellos. En cada caso en que miembros de nuestro hogar han tenido ciertos síntomas al mismo tiempo, todos han sido capaces de rastrear sus síntomas hasta un conflicto específico y su resolución en concordancia exacta con las leyes biológicas. Es un hecho remarcable que los síntomas casi nunca son exactamente los mismos. Así que cuando la gente presuntamente se infecta entre sí, tienen síntomas distintos después de todo. Así que es necesario analizar cada uno de los síntomas de cada persona de acuerdo con la nueva medicina. Hasta ahora siempre he encontrado las relaciones en total concordancia con la nueva medicina y ningún rastro de infección. Muchas epidemias, como la peste por ejemplo, pueden considerarse el resultado de la intoxicación traída por desastrosas condiciones de higiene. Especialmente si son combinadas con medicinas que contienen mercurio, pueden resultar en envenenamiento y muerte. Estas condiciones